Jorge Alfredo es docente universitario de la Universidad Sergio Arboleda, instructor de ICITAP en el año 2007 al 2010, Colombia, instructor ICITAP México también en el año 2011, docente de innumerables cursos, especialmente en lo que se denominaba la Escuela de Investigación y Ciencias Forenses de la Fiscalía General de la Nación, asimismo instructor en el manejo de la escena del crimen, topografía y planimetría, y analista del lugar de los hechos con énfasis en administración, fijación de la escena del crimen y búsqueda de indicios físicos. A usted, doctor Jorge Alfredo, un agradecimiento en nombre de todo el equipo de la Dirección de Altos Estudios y de todos los servidores de la Fiscalía General de la Nación que están en el país. Entonces, por favor, inicie. Muchas gracias, doctor. Para usted y para el equipo del DAE, muchas gracias por la invitación. A los compañeros que están en línea, muy buenas tardes y vamos a dar inicio pues a nuestra charla. Más que una clase magistral, es una charla sobre los puntos básicos de lo que debemos describir en la inspección al lugar de los hechos. Hemos tomado para la tarde de hoy el diligenciamiento de los formatos FPJ9 y el FPJ10 en el numeral 2. El numeral 2 nos hace 3 preguntas. Nos dice descripción del lugar de los hechos, hallazgos y procedimientos realizados. Entonces, en el desarrollo de este punto, nos vamos a centrar en lo que ya todos conocemos, que es la guía para la inspección al lugar de los hechos, que fue aprobada en el año 2017. Entonces, veníamos conversando sobre que estábamos desarrollando a la fecha, en el nivel nacional estamos desarrollando este punto, este numeral 2, de acuerdo a la guía técnica para la inspección al lugar de los hechos, que fue aprobada por el Consejo Nacional de Policía Judicial en el año 2017 y que empezó a regir a partir del 1 de noviembre de este año. Es la que nos ha venido rigiendo hasta la fecha, es la que encontramos nosotros en nuestra plataforma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos describir allí? Y lo que debemos de hacer es el desarrollo cronológico de todas las actuaciones en nuestro proceder, de todas nuestras actividades durante la inspección. De igual manera, se debe conservar la línea de tiempos, por eso se habla de la cronología. Desde el momento en que nosotros abordamos el lugar de los hechos, lo recibimos del primer responsable, que es la primera actividad que nosotros realizamos, el conversar con esta persona, con este patrullero o quien esté realizando esta actividad, y tener en cuenta sus observaciones o su información, mejor, de las actividades realizadas desde el momento en que él llegó, cómo encuentra el lugar y lo que haya sucedido durante su custodia. Es de advertir que allí recibimos el formato de primer responsable y que debemos revisarlo y que sea coincidente con lo que nosotros observamos en el lugar de los hechos. Esto en la actualidad o ustedes ya han encontrado en la página en gestión documental el procedimiento para la inspección al lugar de los hechos, que es quien reemplaza esta guía. Las guías como tal, o como su nombre lo dice, pues son guías, no son obligatorias, son simplemente una orientación para el desarrollo de nuestra actividad. El cambio que van a ver en el procedimiento, van a encontrar lo que el investigador debe. Al pasar a procedimiento, es lo que todos debemos de realizar a nivel nacional. ¿Qué hemos encontrado básicamente en este punto? Descripción del lugar de la diligencia, incluyendo los hallazgos y los procedimientos
que es la pregunta que nos hace en el formato FPJ9. Y encontramos la transcripción del reporte de inicio. Si ustedes se concentran en la pregunta, lo que nos dice es descripción del lugar de los hechos, cuénteme qué encontró y dígame qué procedimiento realizó. Cuando hablamos de la descripción del lugar de los hechos, es absolutamente todas las características del lugar, tanto las características medioambientales, la situación, la orientación del lugar, cómo es, qué encuentro y qué he hecho en el lugar de los hechos con eso que he encontrado. Entonces, si nosotros estamos en un lugar, en un campo abierto, por decir algo, en una vía pública, pues, ¿qué describimos? La vía pública, las características de la vía pública, si es pavimentada, si es pavimentada en concreto, en asfalto, si está en tierra suelta, los alrededores de la misma, las condiciones, si es de día, si es soleado, si no lo es, si está lloviendo, si está húmedo, etcétera. Todas estas características de lo que observamos en cuanto al lugar deben de estar registradas. La línea de tiempo pues parte desde el momento en que yo ya he recibido el formato de inicio y de esta parte cuando yo llego al lugar de los hechos. Cuando hablamos de hallazgos, es lo que nosotros hemos determinado como evidencia. Si hacemos caso al manual de cadena de custodia, son aquellos elementos que se les da un valor jurídico, que sirven para determinar o para la orientación del caso, tanto técnica como científicamente. Allí también debemos de mencionar el método que nosotros utilizamos. Si ustedes se dan cuenta, para esta parte de inspección a lugares, en la parte inferior izquierda del formato, cuando ya terminamos la descripción total de nuestra narrativa, nos recuerdan el método de búsqueda y nos recuerdan también las condiciones medioambientales, que son muy importantes en cuanto al análisis que pueden hacer los técnicos o los peritos o los científicos en cuanto al tiempo transcurrido de esos elementos en el lugar y las condiciones del clima, si estaba muy soleado, si no estaba soleado, si estaba lloviendo y qué contaminantes pueden adquirir. En algunas situaciones o en alguna observamos en la descripción del reporte de inicio. Y el reporte de inicio, pues simplemente es la noticia que nosotros recibimos para el traslado a un lugar determinado a conocer un tipo de caso. Acá nos están preguntando es cuénteme cómo es el lugar. Es muy importante, especialmente en aquellas diligencias que llevamos nosotros en la noche, qué tanta visibilidad existe. Si estamos, como el ejemplo, en una vía pública, esas condiciones de si hay alumbrado público, si la visibilidad es buena, si es regular, obviamente que será para el técnico, pero eso ya será objeto de debate si llegase a llegar esto a un juicio. Entonces, en este primer punto y lo que ustedes han observado de tal como guía, no hace ninguna clasificación para determinados delitos, ¿sí? Esta guía se creó de manera transversal, aplica para cualquier tipo de inspección al lugar de los hechos, tanto para los servidores de Policía Judicial, de la Fiscalía, como las demás entidades. Ella fue creada en la mesa interinstitucional, donde intervinieron todas las entes que tienen funciones de policía judicial, como la Policía Nacional, la Procuraduría, la Contraloría, Medicina Legal y
las opiniones que se recibieron de todos nosotros como miembros de Policía Judicial a nivel nacional. O sea, esto no fue creado por un determinado grupo, sino tuvimos la participación de todos. El cambio de lo que nos surge hacia lo nuevo, que es lo que vamos a tener, que es el procedimiento de inspección técnica al lugar de los hechos, ahí como lo observan en la imagen, es un poco más robusto y es de estricto cumplimiento, porque ya es un procedimiento, ya es el deber ser de lo que debemos realizar nosotros en el lugar. Debemos documentar de igual manera tanto lo observado como las actividades que nosotros realizamos. Nosotros realizamos muchas actividades en el lugar de los hechos. Hacemos algunas pruebas de orientación, por decir algo. Aplicamos fuentes alternas de luz para búsqueda de sangre oculta. Debe quedar ese procedimiento plasmado en este ítem. Debe quedar si realizamos búsqueda o aplicación de otros reactivos o por decir algo, bueno, búsqueda de sangre oculta, pues sabemos que utilizamos el Blue Star, las fuentes alternas de luz para buscar otras determinadas evidencias o muy posible evidencia en el caso de tener en cuenta de que las luces nos ayudan a lo que no alcanzamos a percibir con nuestra visión. Entonces lo que vamos a determinar allí es manchas. También podemos saber un poco de que las luces o sacarnos ese pensamiento o esa idea de que las luces nos muestran sangre. ¿Sí? La sangre pues no se refleja, lo que vemos con las luces son manchas, que pueden ser sangre como no pueden ser sangre. Tampoco podemos determinar a la simple vista o a simple vista de qué tipo de sustancia podemos decir que fuera la que estamos observando. Eso nos lo dirán los laboratorios. Entonces, todos estos procedimientos, búsqueda de huellas o cuando aplicamos dactilotecnia, también debe quedar descrito en el formato de inspección al lugar de los hechos. Eso no debe, o el deber ser, es que cronológicamente, de acuerdo a la inspección, al orden que yo le he dado, conservando la metodología, ¿sí? Los métodos de búsqueda, cómo fue que demarqué las evidencias, qué es cada evidencia, el lugar exacto en que fue hallada esta evidencia y el destino que yo le doy a la evidencia. Todo ello debe quedar plasmado en este ítem. Si hablamos del formato de inspección a cadáver, ¿sí? Encontramos varias circunstancias. Para algunos, este es el que estamos utilizando actualmente. Algunos de pronto desconocemos, no sé para qué es este primer recuadro, aquí donde estoy pasando el cursor, y encontramos diligenciados muchas veces con algunos números que no deben de estar allí. Por decir algo, números de oficio, de solicitudes determinadas o hacia dónde va el expediente o cosas así. Este número o este recuadro está destinado para todas las investigaciones que se han llevado en Ley 600. Esta fue una solicitud que hizo especialmente la Procuraduría y la Contraloría, quienes ellos llevan muchos procesos de esos y deben de utilizar los formatos establecidos por el Consejo Nacional de Policía Judicial. Entonces, nosotros también en Fiscalía llevamos casos de Ley 600, los cuales deben de estar radicados en este número, en este numeral o en este recuadro.
Y pues el recuadro del costado derecho, pues para lo que es la noticia criminal. El número de consecutivo del cadáver y el MPIF, acá también hemos encontrado muchas, o a veces nos equivocamos mucho. El número de consecutivo de cadáver, pues hace referencia a cuántos cadáveres son. Por decir algo, si son más de uno, ¿sí? Pues algunos será el número 1 u otro será el número 2, dependiendo del método que ustedes hayan aplicado, o la cantidad, perdón, no es del método, sino de la cantidad de cuerpos que nosotros encontremos en el lugar de los hechos. Y el EMPIF que corresponde es al número que le correspondió por el método al cuerpo. Yo puedo encontrar el cadáver número 1, el elemento de prueba IF que le correspondió es el número 7. Entonces, espero que todos nos hayamos entendido. Aquí hay veces se encuentra uno número de consecutivo por 1200. Uno dice, un miércoles, fue una catástrofe la que ocurrió allí. Y resulta que no hay sino un solo cuerpo. Entonces, es tener en cuenta eso. Número de consecutivo cadáver hace referencia, si son 3, pues algunos será el 1, otro el 2, otro el 3, y el MPIF corresponde al número que le correspondió por el método, al número de evidencia. Recuerden que dependiendo del método, puede ser un cadáver tanto el número 1, como el número 7, como el número 100, como el número 40. Entonces, es algo que debemos tener en cuenta en este ítem al diligenciar nuestros formatos. El número 2 acá pregunta lo mismo que el FPJ9. Nos dice descripción del lugar de la diligencia, incluyendo resumen de los hechos, los hallazgos y procedimientos realizados. Entonces, igual que el FPJ9, descripción del lugar. Cuénteme cómo es el lugar. Cuente cómo es el lugar. Como aquí ya tenemos un agregado, una evidencia muy importante que es un cuerpo, ¿sí? No se requiere en este determinar o describir que la posición, que la orientación de la cabeza, que la orientación de los pies, etcétera, etcétera, porque esos ítems se los van a preguntar en los siguientes folios del formato. Recuerde que este consta de 7 folios. Entonces, después de la página número 2, viene toda la descripción de las características del cadáver. Acá, pues, la ampliación del espacio, pues, en el sistema, pues, le va dando uno todo el espacio necesario para describir todas estas circunstancias. El resumen de los hechos es un resumen muy concreto de lo que haya sucedido. Recuerden que en el informe ejecutivo, el investigador ya hace un resumen muchísimo más amplio de todas las circunstancias del caso. Pero acá sí tener en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hayan ocurrido esos hechos. Los hallazgos, pues en orden cronológico, ustedes los o nosotros los describiremos de acuerdo a nuestro método. La evidencia número 1, el tiempo, la línea de conservar la línea de tiempos en que fue ese hallazgo, de qué se trata, qué procedimiento realizo con ese elemento y el destino del mismo. Entonces, ahí vamos a amarrar. También, siempre hemos recomendado para el caso de inspección técnica cadáver en hospitales con lugares de los hechos. Si yo estoy dentro de mi procedimiento, dentro del tiempo de mi reporte, cada investigador considerará la importancia de ir primero al lugar de los hechos
o de ir primero al hospital. Eso depende del análisis o el criterio que tenga el investigador para el desarrollo de esta actividad. Entonces, si yo voy al hospital, a la morgue, pues inicio mi descripción en la morgue. Entonces, siendo las tales horas, no existe un rasero de que tiene que ir determinada cosa se deben decir al momento, ¿cierto? Pero sí determinar o empezar a describir desde el tiempo en que yo llego y lo que encuentro. Normalmente uno encuentra pues un cuerpo en una camilla cubierto con una sábana o con plástico, con algo de color blanco, de color azul, de color rojo, etcétera, lo que sea. Entonces yo describo, hago referencia a todo lo del cadáver y doy el cierre de mi diligencia. Un ejemplo podría ser, no es son las palabras de quien les está hablando. Siendo las 14 horas, ingresa a la morgue del Hospital La Samaritana de la ciudad de Bogotá, encontrando el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, cubierta con una sábana de color verde. Se realiza inspección técnica al cadáver, encontrando lo que se encuentra. Se recolecta, se embala, se rotula y se envía al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ¿Qué más podemos describir allí? Si se recibe epicrisis, si se recibe resumen de historia, si se reciben evidencias u otros elementos, prendas, etcétera, y quien hace la entrega. Y se da por terminada la diligencia en la morgue del Hospital de la Samaritana, siendo las 16:40. El grupo de policía judicial son palabras mías, todos tenemos una forma diferente para describir las cosas. Se traslada al lugar de los hechos ubicado en la calle 40, número 5031, un lugar donde sucedieron los hechos. Me traslado a ese lugar y en el mismo formato doy continuidad. Reabro mi inspección, siendo las tales horas, el grupo de policía judicial, como se denomine, inicia la inspección al lugar de los hechos ubicado en la dirección exacta y la descripción. Volvemos a resolver el punto o las preguntas que hace el numeral 2. Descripción del lugar de los hechos. Contamos todo lo que es el lugar de los hechos, tener en cuenta muy especialmente si es en un recinto cerrado, las características de ventanas, condiciones de visibilidad, abiertas, cerradas, cortinas, cerradas o no cerradas o medio cerradas, todas esas condiciones que pueden convertirse de manera importante en el transcurso de la investigación o posterior a la investigación. Igual, registro fotográfico o documentación fotográfica, como se llama ahora, documentación planimétrica, y si requiero de realizar procedimientos allí, también los voy a realizar. Estamos muy dados a de pronto recolectar muchos elementos que se pueden trabajar en el mismo lugar de los hechos y darle un valor a estos elementos, ¿cierto? Lo que yo considero evidencia. Y tener en cuenta que un elemento que yo le he realizado un procedimiento, ¿qué voy a hacer con él? Por decir algo, un vaso que yo encuentro en el lugar de los hechos. Recupero evidencia biológica, recupero impresiones o fragmentos latentes, tomo muestra de líquido o de trazas de lo que había en su interior.
Esto lo documento, lo registro en mi inspección y serán enviados a los laboratorios de acuerdo a las características que ustedes hayan observado y lo que consideren importante, solicitarle al laboratorio. La pregunta ahí es, ¿qué hago con ese vaso? Es un vaso que ya perdió todo su valor, ¿cierto? Entonces, estábamos acostumbrados a enviarlo a la bodega o a los almacenes. ¿Qué finalidad tiene un elemento en el almacén cuando ya se ha recuperado o se ha recuperado todo lo que yo he considerado importante? Entonces manejábamos un principio que la defensa tiene el derecho de controvertir el elemento, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero ya es un elemento que no tiene ningún valor, porque ya todo lo que se presume que tenía, lo hemos recuperado. Entonces los laboratorios nos dirán, en el juicio, el debate se hará de acuerdo a los resultados de los laboratorios. También en esos procedimientos se debe tomar registro fotográfico. Si yo hago una exploración, pues debe haber un registro fotográfico del procedimiento. La imagen del elemento, la imagen cuando se está explorando, la imagen cuando se revela algún fragmento de latente o de una latente, y absolutamente todo debe quedar descrito en este numeral. Acá también nos recuerdan algo en la letra pequeñita, menudita, que es la que casi uno no lee. Lo mismo que en el FPJ9. Recuerden mencionar el método de búsqueda y las condiciones medioambientales. También es importante en este ítem las condiciones o describir exactamente eso. Para esto lo encontramos en este recuadro que observan en la parte inferior, hace referencia al procedimiento, ¿cierto? Cuando en la diligencia se halle más de un cadáver, todas las actas de inspección a cadáver se suscribirán en el mismo número de noticia criminal. ¿Quiere decir eso? Que todos los cuerpos que puedan existir en un caso llevarán el número único de noticia criminal. De ahí da la importancia del número de consecutivo del cadáver. Por decir algo, acá el consecutivo para todos y diligenciando los 21 dígitos es el 022 y tenemos 4 cadáveres, pues todos estarán con la misma noticia criminal, pero la diferencia habrá acá. Consecutivo del cadáver número 1 y el acta hará referencia a todas las características del cadáver, porque la inspección del lugar y de los hallazgos y los procedimientos son para todos. Pero aquí encontraremos que los ítems subsiguientes a la página 2 serán del cadáver 1, después del cadáver 2, especialmente la descripción de heridas, posición y todas estas descripciones que nosotros normalmente hacemos. Una recomendación que nos hace en un procedimiento que ustedes ya lo deben de haber leído, que está en gestión documental, ya lo subió calidad. Faltan algunas cositas por subir, pero estará ya en la plataforma como tal para todos cuando el Consejo Nacional le dé la última bendición y estará en la parte de policía judicial. Por el momento está en gestión documental. Las solicitudes de análisis se deben de hacer de acuerdo a lo analizado del elemento, pero no solamente al criterio del técnico que realiza la inspección al lugar de los hechos. Es aquí labor de equipo. El investigador también debe intervenir en estas solicitudes de análisis de los elementos. Quien realiza la parte técnica debe ir de la manito con el investigador. Encontramos esto
¿qué le vamos a solicitar o le voy a solicitar a esto? Usted como investigador, ¿qué considera que debemos de solicitar más? Todas las actividades que se realicen durante el procedimiento de inspección técnica al lugar de los hechos, independientemente del delito que sea, deben de contar con informe de investigador de campo. Realicé un bosquejo planimétrico, investigador de campo. Realicé una actividad de búsqueda de sangre oculta, investigador de campo. Todas las actividades deben de tener ese registro en el informe de investigador de campo. Vamos a regresar acá a la parte de lo que nos viene. El procedimiento, que nos quede claro que es para todas las actividades. No debemos desestimar en una inspección al lugar de los hechos el no realizar un bosquejo planimétrico. Acuérdese que nosotros, los investigadores de campo, en todas nuestras actividades debemos realizar inspección al lugar de los hechos, con o sin evidencia. Con o sin evidencia. La importancia de esto se dará si llegase el caso en que él vaya al juicio. Entonces, debemos de hacer un registro de esto también, o la descripción en la inspección de que se realizaron estas actividades. Por eso, al final de que hemos hablado de cómo es el lugar de los hechos, de todas sus condiciones, cronológicamente, con una línea de tiempo de cada una de las actividades que hemos realizado. Antes del cierre, que en su generalidad dejamos abierto, nunca cerramos la inspección, no describimos esta parte. Todo debe quedar allí, ¿cierto? Entonces, se realizó fijación fotográfica o documentación fotográfica, documentación planimétrica, y se da por terminada la presente diligencia, siendo las tales y tales horas. Cuando tenemos apoyos, lo encuentran en el cuarto párrafo, en el quinto, donde dice que debemos de registrar las actividades efectuadas por otros organismos que intervengan previamente al lugar de los hechos. Ejemplo, ¿qué hicieron los bomberos? Si actuaron la empresa de energía, si actuaron las empresas de agua, gas, la defensa civil, la Cruz Roja, la aeronáutica civil, el IMPEC, las fuerzas militares, equipos de explosivos, entre muchas otras entidades que en algunos casos intervienen. Recomendación importante. Cuando nosotros realizamos una inspección, en el caso de accidentes aéreos, lo encuentran en el procedimiento también, o lo van a encontrar allí. El apoyo principal que nosotros tenemos allí para nuestro procedimiento de inspección es cogernos de la mano con los investigadores aeronáuticos, que son personal de la aeronáutica civil, que siempre va a estar allí en estos tipos de casos de accidente aéreo. ¿Por qué es importante? Porque para nosotros como policía judicial es importante en estos casos los cuerpos de identificación, pero de evidencia de las aeronaves, nosotros no la conocemos. En cambio, ellos sí la conocen. Entonces es importante estar de la mano de esta actividad con estos personajes para lo que yo considere que no es importante dentro de la investigación, para ellos sí es importante, y dejar esas notas respectivas de qué
se llevan ellos para sus análisis, porque van a ser importantes en el desarrollo de la inspección. Igualmente, nos hace referencia el nuevo procedimiento acerca de si se tratan de bienes inmuebles. Acuérdese que el procedimiento es transversal a todo tipo de delitos. Describir también la distribución interna en cuanto a los lugares. Muchas veces nos estamos limitando única y exclusivamente a describir en el caso de los cadáveres, de los muerticos o de los homicidios o los presuntos homicidios, solo el pedacito en que haya el cuerpo. No, hay que hacer una descripción general del lugar de los hechos. ¿Sí? Ya ustedes en el área de planimetría habrán leído de que debemos hacer un registro de la localización del lugar de los hechos, otro general del lugar de los hechos y uno donde detallamos el lugar de los hechos. Si hago un comparativo, en el caso de hurto, del hurto bancario, entonces debo hacer un registro planimétrico de lo que es el área del banco. Si fue en el primer nivel, pues detallaré todo lo que es el primer nivel. Si en el segundo nivel no pasó nada, pues no lo tendré en cuenta de acuerdo a las circunstancias, porque uno no sabe sino en el momento de la inspección, pero sí me voy a fijar muy bien en la descripción de ese primer nivel, los daños, la descripción de la existencia de cámaras, la ubicación de estas cámaras, y asimismo poder determinar qué sitios voy a realizar un procedimiento. Hoy en día hay cámaras por todas partes y son una gran ayuda, no solo para el investigador, sino para la parte técnica. Una cámara le ayuda dónde tocaron, por dónde subieron, dónde dañaron, etcétera, y serían mis áreas de trabajo de primera mano, independientemente de lo que yo considere voy a buscar como evidencia. Entonces, también debe quedar plasmados. Tengamos en cuenta, compañeros, que esta guía que ha venido o que tenemos publicada, transversal, y este nuevo procedimiento que ya encontramos en la plataforma, en gestión documental, viene un poquito más robusto en el sentido de que nos orienta en el paso a paso de cada una de las actividades que nosotros debemos realizar en la inspección al lugar de los hechos, sin determinar exclusividad en una que otra. Tanto la de hurto, como la del asalto sexual, como la del caso de homicidio, suicidio, debe cumplir con los mismos parámetros que nos indica el consejo o nuestra labor al desarrollar. El procedimiento es lo que el investigador debe hacer. La guía simplemente nos da una orientación de hágalo de esta manera, pero no lo veníamos cumpliendo. Entonces, tener en cuenta que cuando se habla de procedimiento, es una obligación para mejorar. Esto tiene otros documentos anexos, que son la lista de chequeo, que nos hablan para el inicio, nos habla de una claqueta en el registro de fotografía y nos dice el deber ser de nuestras actividades básicas, como son la fotografía, la planimetría y la dactilotecnia en el lugar de los hechos, con el fin de recuperar evidencia posible allí. No olvidar la biología también. Hoy en día la recuperación de evidencia biológica es algo importante en nuestros labores
con el fin de fortalecer nuestra evidencia al momento de la acusación. No sé si exista alguna pregunta, quería simplemente hacer referencia a los documentos que están vigentes para nuestra labor y el tratar de mejorar en cuanto a nuestra descripción de la actividad que realizamos en el lugar de los hechos. Sí, hay una pregunta, Jorge. Señor. Dice el formato del acta de inspección al lugar de los hechos debe ser diligenciado por el investigador que gerencia el caso o por el técnico criminalístico que participa en la diligencia de inspección. Qué bueno, muy buena pregunta. Hay dos cosas. En muchas partes nos toca a uno solo ser gerente, ¿no? Entonces, él es el que tiene el conocimiento de todo, lo diligenciará él. Para los casos en que tenemos parte técnica y parte investigativa, ¿cierto? El formato hace parte de la descripción técnica. Entonces, la diligencia, los que realizan la parte técnica, pero más no olvidar que también hay un investigador. Entonces, es una labor conjunta. Habrán tantas cosas que yo puedo observar como otras que podrá observar el investigador. Entonces, al momento del diligenciamiento, del diligenciamiento es bueno que se haga en labor de equipo, para que todas las circunstancias, tanto lo observado como los procedimientos que yo hice, estén de conocimiento de ambos. ¿En qué hemos venido fallando tal vez? Que la parte técnica va por un lado y que la parte investigativa va por otro lado. Que no se hablan al momento de la inspección, que no cruzan información. Y se nos va la investigación desde el acto urgente por 2 vías cuando debe ser por una sola vía. Bueno, Jorge, muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Cómo debe estar conformado el equipo de trabajo que realiza la inspección al lugar de los hechos desde el punto de vista del perfil del investigador criminal? Bueno, esa es una pregunta bien difícil, ¿no? En el estándar internacional se habla de que mínimo 4 técnicos, 2 investigadores, en un estándar. La situación de lo que nosotros vivimos es absolutamente contraria, ¿cierto? La labor técnica debería ser ejecutada con un fotógrafo, un planimetrista, un dactiloscopista y un recolector de evidencia. Pero no hay suficiente personal para esto, si fuera eso de investigación. Algún día llegaremos a los estándares internacionales y poder concretar que los equipos de trabajo lleguen a esto. Ojalá Dios quiera pronto. Pero por ahora, pues la situación es que somos grupos de 2, grupos de 3 que debemos de realizar esas actividades. Bueno, aquí hay otra pregunta, Jorge. ¿Se puede describir todo el procedimiento que se realiza en el lugar de los hechos si una persona fallece en el hospital o clínica, teniendo en cuenta que son 2 escenas diferentes? Bueno, creo que fue lo que hice referencia antes. Yo puedo conocer un caso en el hospital en un hospital y inicio mi inspección en el hospital, en una morgue, y si hay lugar de los hechos, la continúo en el mismo formato. No requiere hacer formato FPJ para el lugar de los hechos y formato FPJ 10 para el cadáver en la morgue. No, acá en este ítem puedo hacer con los cortes respectivos, llevando la línea de tiempos. Si fui primero al lugar de los hechos o si fui primero al hospital. Entonces, en una sola acta de inspección yo puedo realizar. Caso diferente es que yo haya realizado toda mi inspección
con algún lugar o sin lugar y ya la haya entregado al fiscal y me informen de que existe otro lugar también que tiene que ver con esos hechos. Ya ahí sí regresaría y iniciaría una nueva en acta de inspección a lugares. Bueno, por aquí hay otra pregunta. Dice, ¿es recomendado documentar las labores de vecindario y labores de verificación o debería ir en el informe de campo o en el ejecutivo en caso de un caso urgente, de acto urgente? En este caso de labores de vecindario y todo eso son actividades netamente investigativas, no hacen parte de la parte técnica. Entonces irían en el informe que rinde el investigador del caso. Acá solamente nos limitamos a lo que nos preguntan, de describir el lugar de la diligencia, hallazgos y procedimientos realizados. Bueno, por aquí hay otra pregunta. Dice así, en el momento de la recolección de la evidencia de la escena de los hechos y suponiendo que existe más de un cadáver y muchos otros elementos asociados, ¿debo comenzar por el cadáver enumerado también como elemento material probatorio o debo diligenciar el número consecutivo por ser un cadáver? Bueno, le entiendo. Voy a dar un ejemplo. En un caso en que hayan en un lugar 5 cuerpos, el lugar de inspección es el mismo para los 5 cuerpos. La inspección al cadáver sí es para cada uno. Pero ¿cómo empiezo? De acuerdo a mi método. Yo no sé cómo las circunstancias me den. Yo puedo empezar a mi método de búsqueda me determinó que el número 1 será una vainilla, que el número 2 será un arma de fuego, el número 3 será mi primer cadáver, el número 4 será mi segundo cadáver, el número 6 será otra vainilla y así consecutivamente hasta cumplir con ellos, ¿sí? Entonces, no, el rasero de la descripción depende del método utilizado en el lugar de los hechos. Correcto, bueno. Aquí hacen una pregunta que me parece bien interesante. ¿Cómo se evidencia el acta cuando no hay un primer respondiente y la inspección al lugar de los hechos es una obra de construcción en un caso de administración pública? Bueno, yo no he intervenido en casos de administración pública, pero el primer responsable me dice que no hay. No, no hay. ¿Sí? La primera constancia que yo dejo es si existe o no existe. Lo segundo, debe haber alguien que me permita el acceso a este lugar, que sería la primera constancia que yo dejo. La segunda, la finalidad, ¿cuál sería de ir allí a la obra de construcción? En los casos de administración pública, el objetivo de mi inspección, ¿cuál sería? Buscar evidencia. Entonces, yo describiría el lugar, las características del lugar, el hallazgo y lo que encontré. Bueno, gracias. Esta pregunta, ¿qué se debe exigir al técnico cuando en una inspección a cadáver no realiza o no hay documentación fotográfica y ya ha superado 36 horas de los actos urgentes? Ave María. ¿Qué se debe exigir al técnico cuando en una inspección a cadáver no realiza? Bueno, ese es un procedimiento que debemos realizar, ¿sí? Hoy no existe excusa para que no podamos hacer un registro fotográfico. En muchas unidades lo hacemos hasta con imágenes de celular. El deber ser es realizar el
registro fotográfico. Ya después de 36 horas no creo que vaya a encontrar mucho en el lugar de los hechos, y mucho menos en el cadáver, ¿no? En cuanto al procedimiento, esa es una actividad obligatoria. ¿Algo más, doctor? Ya, dame un segundo. Okay. Por acá veo una en el chat. Si la puedes responder de una vez, sí. Dice, si en el lugar de los hechos me encuentro con un herido, teniendo en cuenta que prima prestarle auxilio, ¿cómo se deja la constancia en el informe en cuanto a ubicación donde se encontró? Tal cual, como me lo está diciendo. Si yo llego al lugar de los hechos, asumo de que es el momento en cuando yo me encuentro con el caso, cuando no ha intervenido inicialmente la Policía Nacional o el primer responsable, y encuentro lo que encuentre y una persona herida, pues la preservación de la vida es lo primero, que es el traslado, y en la documentación, en la descripción, voy a relatar, voy a narrar todas estas circunstancias, a quién encontré, dónde lo encontré, etcétera, y dónde lo dejé en recaudo. Todo esto, desafortunadamente, pues hay que escribir, pero hay que escribirlo. Como también en algunas ocasiones hemos llegado o puede llegar uno a un lugar de los hechos y generalmente en los casos de homicidio, de presunto homicidio, encuentra uno el cadáver, las evidencias y un señalamiento en el piso. Y el primer responsable, no, es que ahí recogimos una persona que se encuentra en el hospital de X lugar. Entonces, uno también debe de escribir esta información del primer responsable. También tener en cuenta algo, que además del primer responsable, cuando exista, que solamente le recibimos el formato de actuación de primer responsable, debemos de, lo ideal, realizarle una entrevista, con el fin de que él nos aclare algunas otras circunstancias que no pueden estar o que no las describen normalmente en el formato de primer responsable. Correcto. Bueno, entonces una última pregunta y es, ¿en qué parte del formato de inspección técnica a cadáver se debe anotar el número de acta, ya que en el mismo no presenta esta opción y Medicina Legal lo solicita? El número de acta, en el acta de inspección a cadáver. Sí, ¿en qué parte del formulario? El número de acta para la ley 906 es el número único de noticia criminal, el de 21 dígitos. Medicina Legal tiene en cuenta este número porque es el consecutivo de los cuerpos que nosotros llevamos. Ya ellos allá internamente por CIRDEC tienen otros registros, pero el número de acta de nosotros es el consecutivo. Aquí los 21 dígitos que van en la parte superior derecha de nuestro formato. Ok, muchas gracias. Dame un segundo. Ok.
Bueno, muchas gracias a todos. Con esto daríamos por terminado el ciclo de esta conferencia. Vamos a dar paso al doctor Jorge Mario Trejos para hacer el cierre formal del evento del día de hoy. Bueno, un saludo muy especial y agradecimiento a Jorge por su exposición del lugar de los hechos. Los estamos esperando entonces mañana a las 9 de la mañana para la conferencia virtual Registro y Allanamiento en Actos Urgentes. Buena tarde para todos y que estén muy bien.